Habíamos hablado de ácidos grasos, de los tipos de grasas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Ahora vamos a hablar del metabolismo de esos, ácidos grasos. Entonces, decíamos que se acumulaban en el cuerpo en forma de triglicéridos, que como su nombre indica es una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Cómo se metabolizan esas moléculas que tenemos ahí en ese triglicérido? Pues por un lado tenemos el glicerol. El glicerol, que es por su terminación, es un alcohol o es un polialcohol, lo que hace es capaz de convertirse en glucosa y de entrar al ciclo de Krebs. Entonces, a partir del glicerol podríamos obtener una glucólisis tanto aeróbica como anaeróbica. ¿Os acordáis que decíamos que de la anaeróbica obteníamos 2 ATPs y de la aeróbica obteníamos 36 ATPs? Simplemente es energía. Esa molécula de glicerol, de la molécula de triglicérido, nos va a servir para obtener energía. Luego tenemos la otra molécula, que es el ácido graso, que puede ser de todos los tipos que hemos dicho. Esos ácidos grasos lo que van a sufrir es un proceso que se llama beta-oxidación. Tenemos que tener en cuenta que esta beta-oxidación se va a hacer siempre en presencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar oxígeno, como su nombre indica, para oxidarlo, para metabolizar ese ácido graso. Y necesitan una molécula que se llama L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido. Eso quiere decir que necesitamos ingerir aminoácidos. Los aminoácidos están en las proteínas, es decir, necesitamos ingerir animales o alimentos de origen animal que contengan proteínas para poder tener esa L-carnitina, para poder metabolizar ácidos grasos. Entonces, si yo quiero utilizar las grasas como fuente de energía, necesito tener esa L-carnitina que me meterá ese ácido graso que venía del triglicérido en la célula. Entonces, cuando hacemos una beta-oxidación, para no hacer la historia muy complicada, solamente tenemos que tener en cuenta que de ese ácido graso que puede tener hasta 20 carbonos, quitamos 2 carbonos y entramos en el ciclo de Krebs. Entonces, obtenemos energía de simplemente 2 carbonos de, por ejemplo, una molécula de 20 carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Que una propia molécula de ácido graso podemos utilizarla para obtener energía, pues imaginaos, si tenemos 20 carbonos, 10 veces. Entonces, por ejemplo, una molécula como el ácido palmítico tiene 16 carbonos, nos puede dar hasta 108 ATPs. Entonces, ya no estamos hablando de 9 kilocalorías por gramo, estamos hablando de que cuando una molécula, tanto de ácido palmítico como de glucosa o fructosa, que se transformen en ácido palmítico y obtengamos energía a partir de ello, nos va a dar 108 ATPs. Esto tira un poco por tierra el eso de que una grasa son 9 kilocalorías por gramo y un hidrato de carbono son 4 kilocalorías por gramo, porque si yo tomo una alimentación rica en carbohidratos que luego se transforman en grasa, realmente estoy obteniendo mucha más energía de esos carbohidratos que quizá de esa grasa. Y por tanto, quizá tenemos que hacer un balance energético de cuál es el responsable, que hablaremos de ello, del aumento de peso o de esas patologías que decíamos antes, responsables de la sociedad occidental. Si es fructosa, glucosa, grasa, cómo tenemos el balance energético, teniendo en cuenta que las grasas sufren un proceso que se llama beta-oxidación y que depende, de ese oxígeno y que depende de la L-carnitina. También tenemos que tener en cuenta que parte de ese metabolismo de las grasas, o cuando se produce esa beta-oxidación, producimos unos cuerpos o unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Tampoco vamos a explicar en detalle lo que son, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por varios órganos de nuestro cuerpo para a la vez obtener energía. Entonces tenemos una molécula, la grasa, la hemos utilizado como fuente de energía a base de su glicerol y a base de sus ácidos grasos, la hemos beta-oxidado, hemos obtenido ATPs y después de obtener esos ATPs tenemos cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con esos cuerpos cetónicos? Pueden ir a la orina, pueden ir a los pulmones, pueden ir al sudor como productos de desecho. Entonces, hay gente que habla de entrar en cetosis y hay gente que cuando hablamos de consumir un exceso de grasas en el cuerpo, de consumir muchas grasas como fuente de energía, tenemos un olor corporal más fuerte o tenemos una orina más fuerte, pero parece ser que si tenemos las vías de excreción adecuadas y las tenemos sin toxicidad y las tenemos, saludables, el cuerpo cetónico que hay tanto en la orina como en los pulmones no produce ni mal aliento ni olor corporal y otra parte de esos cuerpos cetónicos puede ir a otros tejidos extrahepáticos como por ejemplo el cerebro. Entonces lo que ocurre es que el propio cerebro
tiene unas células que se llaman astrocitos, que son capaces de utilizar glucosa como fuente de energía, pero también son capaces de reservar esa glucosa y utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo utilizo la grasa como fuente de energía y tengo mis vías de excreción limpias, el propio cuerpo puede utilizar esa grasa o el metabolismo de esa grasa, el cuerpo cetónico, para que el cerebro utilice energía. Aquí entrarían conceptos como el ayuno intermitente, entrarían conceptos como la cetosis, entrarían conceptos como, el hecho de utilizar las grasas como fuente de energía y no tanto el carbohidrato, y tendríamos una explicación a por qué evolutivamente el cuerpo es capaz de utilizar grasas sin estar siempre consumiendo hidratos de carbono como fuente de energía.